Entonces vamos a continuar. Creo que la doctora Ana no está presente todavía. Quiero ver si está Freddy Mejía, si está conectado. Vamos a ver. No está tampoco Freddy. Bueno, vamos a hacer algo entonces para continuar. Yo ya tengo, a mí me tocaba exponer creo que la última charla, así que como que esperamos a la doctora Ana, si no está, lo presentamos, no tengo ningún problema para presentar el tema mío y lo vamos adelantando para continuar. Diego, ¿me puedes ayudar con eso, por favor, para poder presentar mi charla? Ya, dame un segundo y te presento. Ya abrir la presentación. Perfecto. Déjenme si lo pueden ver porque ya me desconecté del grupo. Se ve perfecto, Leyenda. Ok, entonces como que esperamos a la doctora Ana, vamos a adelantar mi charla. Perfecto, vamos entonces a empezar. Bueno, la charla que me tocaba exponer y era la última y la estamos adelantando es sobre el manual de la OMS 2021, parámetros microscópicos, cómo evaluar y algunas opiniones. Perfecto. Actualmente estamos en el sexto manual, ¿sí? Hubo mucha controversia con el manual del año 2010. Al inicio, como todos los manuales, muchos renegábamos con los nuevos cambios, pero al final, pasados los años, todos los adecuamos, todos empezamos a trabajar como tal. A pesar de que teníamos muchas dudas, muchas preguntas, lo seguíamos haciendo porque la OMS nos brinda estos manuales para que nosotros podamos de una u otra manera trabajar de una manera similar entre los laboratorios del mundo. Incluso para antes de la salida a la publicación del manual 2021 nos mandaron un borrador a muchos especialistas para poder revisarlo. Y algo curioso, y lo saben los que lo recibieron en el borrador, no se parece en nada a lo que salió en la publicación del julio de 2021. Es decir, cambió totalmente. Nos mandaron a revisar algo que al final creo que lo hicimos en vano porque cuando publicaron otra cosa. Bueno, en cuanto al manual de 2021, sexto manual, vamos a basarnos nuevamente en el percentil 5. Los valores cambiaron porque aumentaron ya la cantidad de pacientes fértiles para poder evaluar. El volumen bajó a 1.4, la concentración subió a 16, la movilidad progresiva, ¿okay? En este caso, en este nuevo manual, aparece la movilidad tipo A. No se coloca en este cuadro la movilidad tipo A porque no hay reporte. Son 10 años, 11 años en el cual la gente dejó de reportar la movilidad tipo A, de unir movilidad tipo A y tipo B, y es por eso que no aparece. Pero estoy seguro que en el séptimo manual, cuando aparezca, sí vamos a tener realmente valores de tipo A. La morfología normal se mantiene un 4%, la vitalidad bajó de 58 a 54, pero este manual te dice, ojo, ya no puedes colocar los diagnósticos que eran mencionados en los manuales anteriores, como oligospermia, astenospermia, teratospermia y todas las combinaciones para ver. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este manual está trabajando en el percentil 5, pero valores por debajo de este percentil han logrado en brazo. Vean, en menos cantidad, pero han logrado. ¿Qué quiere decir? Que un paciente con un mililitro de semen, con movilidad de 24% progresiva, con morfología de 3, con vitalidad de 45, logró embarazar. Entonces, no es por debajo de los valores actuales que tengamos de percentil 5, va a ser un paciente infértil. Luego tú te das cuenta, el paciente va a casa, tiene relaciones con la esposa y cuando viene al chequeo para empezar ya un procedimiento, la esposa te dice, no me viene la regla, le hace una ecografía pasada. Entonces, es por eso que el manual te dice, ojo, ya no puedes colocar, porque no estamos distinguiendo pacientes infértiles, no podemos hacer eso.
Pero ahora viene la controversia. Muchos de los médicos no manejan los términos, muchos de los médicos no manejan, están esperando que tú le coloques en la etapa final un resultado y que lo que para que pueda entender. Yo creo que si tú le das a un médico, oye, ¿cuánto es la concentración mínima? Te va a decir que no sabe. Muy pocos médicos saben cuáles son los valores reales. El resto, vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Entonces, es por eso que nosotros, pues, personalmente, les comento, la experiencia de hay algunos médicos que nosotros le entregamos, que nos solicitan que le hagamos, entreguemos resultados con el diagnóstico, y otros médicos dicen, no, no, no necesito, yo ya me encargo de explicar al paciente. Entonces, es variable. Va a ser la curva que todavía tenemos que llevar. Recién vamos un año o medio de la publicación del manual, así que tiene para rato para que nosotros podamos adecuarnos al mismo. ¿Perfecto? Luego, concentración espermática. Vamos a ver los parámetros microscópicos. Y esto es un dolor de cabeza para muchos amigos, incluido a mi gran amigo y hermano Pedro Ocasio, el uso de la cámara de Neubauer. ¿Sí? La OMS te dice, ojo, siguen utilizando la cámara de Neubauer como una cámara de bandera, como una cámara la cual no hay cámara que la pueda superar. Incluso la Mackler, que es la que trabajamos todos y creemos que es una cámara bendición para todos nosotros, no puede superar todavía a la Neubauer. Algunos creen que escuchar Neubauer, wow, es una cámara muy complicada, tengo que diluir, tengo que hacer... No, la cámara de Neubauer es tan sencilla y el único problema que puede tener bajo la experiencia es que vamos a demorar un poquito más, es lo único. Tiempo es lo que nos falta en los laboratorios de fertilidad, es verdad, pero a los chicos que están empezando, creo que es importante que puedan entender que la cámara de Neubauer viene a ser y sigue siendo la cámara bandera, y muchas de las personas que incluso no les gusta usar, entienden de que si queremos estandarizar algo, tenemos que tener siempre una cámara de Neubauer en nuestro laboratorio para que podamos nosotros determinar si estamos trabajando adecuadamente. Ahora, ¿qué nos dice la OMS? ¿Hay que reportar la concentración y basarnos en la concentración? ¿O tenemos que basarnos o darle más énfasis al total del número de espermatozoides? Porque imaginen ustedes, llega un paciente el cual tiene, o sea, tiene 20 millones, perfecto, 20 millones de espermatozoides. Vamos, tiene 100 millones de espermatozoides. ¿Sí? Entonces uno diría, wow, tiene una gran cantidad, 100 millones. Ojo, pero el volumen tiene 1 ml. ¿Sí? Pero viene otro paciente con 20 millones de espermatozoides y uno dice, ah, no, mira, el de 100 es mejor que el de 20. Ojo, pero mira, fíjate que el de 20 tiene 5 ml. Entonces, al final, ambos pacientes tienen el número total de espermatozoides, porque el número total se calcula con la concentración multiplicado por el volumen. Entonces, no nos dejemos engañar. El volumen seminal es importante. Entonces, los médicos y ustedes, los que están trabajando en el laboratorio, deberíamos dar mayor énfasis al número total de espermatozoides y olvidarnos un poco de la concentración. La concentración para calcular y el número total para poder tener una idea de cómo se encuentra la calidad espermática del paciente. Mencionábamos que la OMS te decía la cámara bandera, la Neubauer, y que hay que preparar diluciones. Diluciones que son sencillas, y el mínimo valor de semen que debemos tomar es 50 microlitros para tener realmente valores que sean tomados adecuadamente. Y la OMS te dice, mira, te doy un cuadrito para que te sirva, un cuadrito para que tomes y veas en cuánto vas a diluir. Al inicio es complicado, pero a veces con la experiencia, al ver solamente al objetivo, la cantidad de espermatozoides, ya sabemos cuánto es lo que vamos a tomar. Luego, nosotros, todavía yo he visto que muchos colegas, ya más antiguos nosotros, siguen usando el término de densidad espermática. La densidad espermática viene a ser masa por unidad de volumen y no se debe usar. ¿Okay? No se debe usar. Lo que debemos usar nosotros es concentración espermática y el número total de espermatozoides. ¿Perfecto? Ahora, para explicar un poco sobre cómo tenemos que desarrollar la concentración espermática con la cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer, ahí podemos verla, está en dos subcámaras y cada una de estas subcámaras tiene, ¿sí?, 9 cuadrantes. Y nos dice, deberíamos tratar de contar en el cuadrante central.
en este cuadrante, en el cual está dividido en 25 cuadraditos. Y le dice, ok, coloca 10 microlitros después de hacer las diluciones adecuadas y espérate 5 o 10 minutos y fija en este cuadradito, vean, ¿cuántos espermatozoides tiene? Si tiene menos de 10 espermatozoides, cuéntame los 25 cuadrados. ¿Qué cuenta espermatozoides en estos 25? Si tiene entre 10 y 40, te dice, escógeme 10 cuadrados al azar y cuéntamelos. Y si tiene más de 40 en este cuadradito de los 25, te dice, cuéntame solamente 5 y de preferencia lo de la esquina y central. Simple, sencillo, no hay más. Es decir, colocas, esperas y a contar y determinar cuántos cuadrados vas a contar. Para hacerlo más sencillo, en el manual anterior había una fórmula y la fórmula era un dolor de cabeza para muchos. Y ahora le dice, ya no me uses fórmula, te voy a dar un cuadro para que tú solamente sumes y me dividas. ¿Qué quiere decir? Hagamos un ejemplo. Yo conté, vean, rapidito, yo conté 800 espermatozoides. Vamos a un ejemplo, así exagerado. ¿Sí? 800 espermatozoides en 10 cuadrados de la cabina central, ¿sí? Del cuadrado central, haciendo una dilución 1 en 10. ¿Sí? Entonces yo tengo 800 sumado en 2 y me dice, vean, 10 y 1 en 10, perfecto. Tienes que dividir 800 entre 8. 800 entre 8, 100. Entonces la concentración espermática es 100. Así de simple. Tú sumas y dependiendo de lo que has usado, si has contado 5 cuadrados, has contado 10 o has contado 25 cuadrados en el cuadrante central, y dependiendo de la dilución que te está dando, te va a decir en cuánto tienes que dividirlo. No hay más. Ok, es muy poca cantidad de espermatozoides, entonces te dice, si usaste 2 cuadrantes, 3 cuadrantes, 4 o los 9 cuadrantes, también te dice con cuánto tienes que dividir y con qué dilución trabajaste. Vieron, no es nada difícil, es muy, muy sencillo, sino que muchos han tenido la experiencia de los manuales anteriores y han quedado un poco traumatizados. Y que me disculpen los grandes amigos, pero ese trauma lleva a de que piensen de que la cámara Neubauer es difícil cuando es un procedimiento muy, muy sencillo. ¿Sí? Ahora, en relación a la Neubauer con la máquina, ¿no? La OMS, ¿qué te dice ahora? La OMS quiere llevar este manual y te dice, no solamente quiero que los centros de fertilidad me trabajen ahora, quiero que todos los laboratorios de andrología, estén o no dentro de un centro, puedan hacer este procedimiento. Perfecto. ¿Sí? Y es por eso que te siguen mencionando que la cámara Neubauer sigue siendo una de las mejores cámaras. Y si lo vemos a nivel de costos, wow. ¿Cuánto cuesta una cámara Mackler? Una cámara Mackler cuesta aproximadamente $1000. ¿Cuánto cuesta una cámara aproximada de Neubauer? Cuesta $30. Entonces, si queremos llevar a todos los laboratorios, de hecho que vamos a utilizar la cámara que tiene menos costos y que es mejor, que sigue siendo la Neubauer. Pero algo que no ha tomado en cuenta la OMS es que no todos los laboratorios que quieran hacer andrología tienen un personal que está capacitado. Ya lo he mencionado en muchas charlas con los grandes amigos, que al menos para hacer un espermograma, ojo, y te lo dice alguien quien sí lo domina, ¿no? Tienes que tener por lo menos unos 200 o 300 pacientes analizados para poder saber si tu ojo está bien entrenado. Es decir, va a demandar entre un año o año y medio en poder aprender a hacer un espermograma. Ojo, un verdadero espermograma. ¿Ok? Entonces, eso no lo toma en cuenta la OMS, que tenemos la buena intención de poder hacer, de que podamos llevar a cualquier laboratorio de andrología, pero mucha gente no sabe todavía evaluar una calidad espermática. Luego, recordando, la Mackler, si bien es cierto, es una cámara muy, muy buena y es muy rápida porque podemos hacer sin diluir, determinar la concentración y la movilidad a la vez, ¿no? Pero vean, la tasa de error que nos da la Mackler es muy alta. ¿Okay? Es muy alta. Hagamos el ejemplo. Si yo tengo para determinar que el paciente tiene 1.000.000 de espermatozoides, haciendo una dilución 1 en 2, yo debo contar 900 espermatozoides. Imagínense, en toda una cámara. 900 espermatozoides para yo poder decir, mira, tiene 1.000.000. Pero la máquina te dice, ojo, con 10 espermatozoides que me ya tienes 1.000.000. Entonces,
tiene de esto que las más, muy pocos espermatozoides llegar a un cálculo. Entonces sigue siendo la cámara Neubauer una bandera, la cámara de bandera. Pero esto, ¿cuándo va a pasar? Cuando tengamos muy bajas concentraciones o muy altas. Después, en concentraciones que podemos tener entre 15 a 100 millones, ambas cámaras pueden ser utilizadas y la tasa de error va a ser la misma. Solo sucede cuando tenemos en casos extremos de bajas y muy altas concentraciones. ¿Okay? Y además, la cámara de Neubauer es la cámara principal y debe ser utilizada como cámara para estandarizar concentraciones con otras cámaras. Nos dice la OMS qué es lo que tenemos que hacer. Hay que ver la muestra, elegir la dilución más adecuada a partir del examen de preparación, preparar las diluciones mezclando volúmenes exactos del eyaculado y el fijador, preparar la cámara de conteo, ¿sí? Cargar la cámara del hemocitómetro Neubauer y contar al menos 200 espermatozoides por réplica, y luego ya evaluar y determinar la concentración y la cantidad de espermatozoides totales. Algo que debemos tener siempre a la mano son estos cuadritos en el cual te van a decir cuál es la tasa de error, cuál es el rango de la suma de estos valores y la diferencia para determinar si es que podemos tomar en cuenta estos valores. Esto se llama control de calidad. La OMS te dice, te doy los cuadros y dependiendo de estos valores me vas a determinar si son aceptados o no y las puedes utilizar. Vamos a hacer un par de ejemplos. Vean, volumen seminal 3.2. En la subcámara 1, en 5 cuadrados de la cámara central, se contó 236. En 5 cuadrados en la subcámara 2, 241. Vamos a sumar 477 y la diferencia es 5. Entonces me voy a ese cuadro anterior, veo que la suma está acá, 477, y me dice, para que sea aceptado, la máxima cantidad de la diferencia es 42 entre uno y otro. A mí me dio 5, perfecto, entonces está dentro, mis valores son tomados 50 para ser analizados. Recordando que lo hice en una dilución 1 en 5, ¿bien? Entonces yo conté una dilución 1 en 5 y lo conté en 5 cuadrados. Hago la intersección, ¿en cuánto tengo que dividir mi suma? En 8. 477 entre 8, mi concentración es 59.6. Así de simple, no hay mucha fórmula acá. Y el número total de espermatozoides es 59.6 por 3.2, el volumen 190.72, pero la OMS te dice, ojo, el número total de espermatozoides me tienes que entregar un número exacto, no con decimales. Entonces, colocamos al más cercano, 191. Vean. ¿Sí? Ahora ya vamos a tomar cuadrículas, ya no solamente cuadrado central, sino ya cuadrículas, porque hay muy bajo. 2.3 el volumen, en 3 cuadrículas 208, en 3 cuadrículas 211, la suma 419, la diferencia 3. Encontramos que está acá, me dice que la máxima diferencia permitida es 40, me dio 3, perfecto, los valores se aceptan. Entonces yo hice una dilución 1 en 10 y usé 3 cuadrículas. ¿Entre cuánto tengo que dividir? Entre 60. La suma 419 entre 60, 7. La concentración es 7 millones. Y el número total de espermatozoides es 7 por el volumen, por 2.3, 16.1, redondeando 16 millones. ¿Vieron que sí es fácil? Imaginemos que la muestra similar tiene muy pocos espermatozoides y que la suma total entre ambas cámaras es menor a 25 espermatozoides, haciendo incluso una dilución 1 en 2. Te dice la OMS, si hay muy poquitos, debes reportar de esta manera. Muy pocos espermatozoides contados para la determinación precisa de la concentración. El valor es menos 56.000 mililitros de espermatozoides. Movilidad espermática, ¿okay? ¿Qué te recomienda la OMS? Que deberíamos usar un microscopio que tenga un objetivo con un lente ocular con rejilla, que nos pueda, al menos nosotros, a determinar o delimitar el área que vamos a evaluar. Si a pesar de eso no la tenemos, entonces imaginen este dibujo está acá, en el lado derecho inferior, ¿sí? Deberíamos tomar un área, ¿sí? Un área que sea mayor a 5 milímetros, imaginario, y poder analizar en estas áreas. Perfecto. No cercano a esto porque puede ingresar el aire, puede enfriar, puede afectar la movilidad. Tiene que estar
mayor a 5 milímetros para que podamos nosotros analizar la movilidad. Tener en cuenta esto, es mejor tener una cuadrícula para poder analizar. ¿Qué te dice? Que la velocidad de los espermatozoides móviles es dependiente de la temperatura. Incluso te recomienda de que debe haber una platina térmica, pero muchos de los laboratorios no la tenemos. Y si no la tenemos, nosotros recomendamos de que las cámaras que vas a analizar, ya sea Mackler o una portaobjeto, siempre esté en la incubadora y que el momento de evaluar la movilidad, la persona que está analizando debe tener la experiencia para desarrollarlo antes de los 3 minutos. Determinar los 4 tipos de movilidad. Y vieron los 4 tipos de movilidad: movilidad tipo A, tipo B, C y D. Nosotros somos un centro de formación y mucho del error que viene es cuando, a pesar de tener años en laboratorio de andrología, cuando viene nosotros le explicamos porque tenemos las cámaras y los televisores y las pantallas para determinar cada tipo de movilidad y ver con paciencia. Viene el error de determinar la movilidad tipo B y la tipo C, que siempre es donde más se equivocan. ¿Por qué? Recordad que es movilidad progresiva, es una movilidad que va a llegar a alcanzar el óvulo. La movilidad no progresiva, C, que antes solamente lo veían de esta forma que se movía y decían, ah, ok, es la única. No, el C también se mueve, ¿sí? En círculo, o va, ¿sí? Va nadando a menos, ¿sí? De 5 metros por segundo. O sea, hay que diferenciar estos tipos. Nosotros les explicamos, les enseñamos y luego empiezan ya a estandarizar y tener valores. Es por eso que a veces cuando ustedes evalúan, dicen, ah, mira, la movilidad no es un parámetro que tanto se afecta porque siempre tengo valores por encima del 30%. Pero después cuando ya se le ha explicado cuál es tipo B y tipo C, empiezan a tener valores por debajo del 30%. Entonces, la movilidad con la morfología es uno de los valores a tomar en cuenta porque son los valores más comunes de infertilidad masculina. Entonces te dice la OMS, ¿cómo tienes que evaluar si no tienes una cámara portaobjeto y una cámara con rejilla y vas a trabajar con una portaobjeto? Tienes que analizar al menos 5 campos. Delimitas tu área y tienes que evaluar en cada campo los 4 tipos de movilidad. ¿Y cómo debes evaluar? Hay un orden. Tenemos que evaluar primero los espermatozoides con movilidad tipo A y tipo B, y luego, tranquilamente, los tipos C y los tipos D. ¿Por qué? Porque A y B van a entrar y salir de tu campo, de tu área de trabajo. En cambio, el C y D probablemente se van a quedar ahí y no hay algún cambio y lo podemos analizar tranquilamente después. Pero todo esto, recuerden, dentro de los 3 minutos. ¿Cuánto debemos analizar? Y debe ser por réplica. Debemos analizar mínimo 200 espermatozoides. Y no es que yo llegue a 200 y paro de evaluar, no. Si tú, a pesar de que ya en 3 áreas que has evaluado, ya llegaste a 200, sigue contando. La OMS dice, cuéntalo, tú tienes que seguir contando hasta llegar, ¿ok? Hasta llegar a tus 540. Por más que cuentes 400, 500, pero no cuentas 5 áreas, ¿ok? Mientras más espermatozoides tú analices, más o menor será tu tasa de error y tus resultados serán más fiables. Ahora, ¿cómo evaluamos en la Mackler? Hemos dicho que la Mackler es una cámara en la cual no se diluye y podemos hallar concentración y movilidad a la vez. Entonces, cuando tú colocas tus 5 o 10 microlitros en la cámara Mackler, llegas a tu cámara de 10 por 10, inicialmente tú debes contar cuántos espermatozoides tienes acá. Hagamos un ejemplo, acá hemos colocado que hay 6 espermatozoides. Perfecto, tengo 6 espermatozoides. Entonces, ¿sí? Si yo tengo 6 espermatozoides en esta esquina, quiere decir que por fila debo tener 6 por 10, 60 aproximadamente. Vean un ejemplo, 60. Y estamos hablando que yo debo contar como mínimo 200 espermatozoides. Entonces, si yo quiero llegar a los 200, tengo que al menos contar 4 filas para poder superar esos 200. ¿Vieron? Entonces, yo así puedo determinar cuántas filas voy a contar. Ahora voy a contar estas 4 filas, porque ya lo determiné, y voy a contar en estas 4 filas A y B, y luego C y D. ¿Sí? Si me vas a contar, y hemos visto la Mackler, para que primero me vayas a determinar movilidad y después me hagas la concentración, no tiene sentido. La Mackler se usó para hacerlo ambos a la vez y sin necesidad de poder calcularlas en partes diferentes. Para eso mejor entonces se utiliza la Neubauer.
La idea es que la máquina se utilice tanto a la vez movilidad y concentración. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué podemos decir la movilidad? La movilidad de la OMS eran 3 tipos de movilidades, ahora ha cambiado. Y qué bueno que haya cambiado, porque ya nosotros habíamos visto de que la movilidad tipo A tiene mucha importancia. No es lo mismo que un paciente que tiene 15% de movilidad tipo A otro que no tiene nada de tipo A, pero en movilidad progresiva siguen siendo lo mismo. Entonces, nosotros hemos notado, y quizás ustedes ya me lo dirán, que cuando aparecen más cantidades de espermatozoides tipo A, movilidad tipo A, tenemos mejores resultados en una fecundación in vitro convencional, mejores resultados en ICSI, está relacionado con una menor tasa de IFA, con una mayor calidad en resultados de blastocistos. Entonces, esto lo hemos visto y se ha correlacionado. Y ya el médico a veces decía, ah, mira, tiene 35% de movilidad progresiva. Sí, pero tiene 0% de movilidad tipo A. Así que no te emociones. Nosotros personalmente nunca dejamos de evaluar 4 tipos de movilidad. Yo movilidad según el manual de la 99, que sí había la ABCD, y movilidad 2010, para que el médico sepa la diferencia entre una movilidad progresiva de 30% con otra de 30%, pero que una tiene mayor cantidad de tipo A y esta, en este caso, el paciente va a ir mejor en los resultados de fecundación in vitro. ¿Cómo lo vamos a calcular? La vamos a decir nuevamente, te voy a dar un cuadrito para que tú te puedas guiar y puedas ver si es que estos valores que estás tomando son significativos o no, para que puedas tú dar un resultado. Te dice, vean. Mira, acá tenemos 2 réplicas, ¿sí? Tenemos los porcentajes. Te dice el manual de la OMS. Ojo, ¿cuál de estos 4 valores voy a tomar? Te dice, toma el que es más común, el que tiene mayor cantidad. Perfecto. En este ejemplo, el tipo D. Y te dice, sácame el promedio de estos 2 valores. El promedio, 53.5. La diferencia, 17. Me voy a mi cuadro. Promedio, 53.5, está por acá. La máxima diferencia aceptada es 10. Ojo, me salió 17. Entonces yo tengo que nuevamente cargar mi cámara porque estos valores no son aceptados. Mucho la diferencia entre uno u otro valor. Vean este ejemplo acá. Sí, yo saco promedio de esto, nuevamente, el ejemplo, en este caso, ¿sí? El más común es el tipo D, 46%, la media, la diferencia 2. 46 está por acá, la máxima diferencia es 10, me salió 2, perfecto, estos valores sí son permitidos para tomarlo en cuenta. Y luego saco, ¿sí? El promedio de cada uno y esto es lo que voy a publicar. Y te dice, yo ya no quiero que me pongas en movilidad 6.1, 6.3, 6.4, me vas a entregar movilidad con números exactos. ¿Correcto? Números exactos. Perfecto. Ahora vamos a la vitalidad. La vitalidad cambió. Antes era 58% y ahora es 54%. Pero la OMS te dice, ojo, no es necesario que me evalúes en todo. Cuando al menos solamente el 40% de espermatozoides son móviles, lo puedes hacer, pero de ahí no es necesario. Yo creo que es un gran error. Yo creo que la vitalidad debe ser evaluada para todos. Porque no es lo mismo tener 30% de, ¿sí? 70% de vitalidad y que ese 30% que están inmóviles, que todos estén muertos o que solamente el 5% estén muertos. No es lo mismo. Hay una significancia. Puede ser daño ciliar a nivel de espermatozoides, que así por más tratamiento que tú le des, no va a responder. Entonces es importante saber el porcentaje y creo que deberíamos evaluarlos a todos. ¿Okay? ¿Qué te dice otra vez? De que nosotros, dice, la presencia de una gran proporción de espermatozoides vivos, pero inmóviles, puede ser indicativo de defectos estructurales del flagelo. Vean, te dice, no es importante para todos, pero luego se contradice. Ojo, que la presencia de una gran proporción de espermatozoides vivos, pero inmóviles, puede ser indicativo de defectos estructurales en el flagelo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Evaluamos o no? Mi recomendación, evalúen. Y esta evaluación debe ser antes de los 60 minutos, ¿ok? Preferencia antes de los 30. ¿Por qué? Para poder limitar los efectos nocivos de la deshidratación o los cambios de temperatura sobre la vitalidad. Y te dice la OMS, ojo, esta vez quiero que utilices como técnica principal la eosina-nigrosina. No es necesario usar eosina-nigrosina. Si tú trabajabas con eosina y te funciona correctamente y puedes distinguir, sigue haciéndolo, no necesitamos esta eosina-nigrosina.
Si por A o B tenías problemas para poder distinguir ya con la eosina Y, porque tienes un problema en los ojos o algo, y esta te va a ayudar, bueno, cámbiate porque te va a ayudar para bien, pero no es para que cambiemos todo. Si tú crees que te funciona bien la eosina Y, sigue usándolo, no tienes por qué cambiar. ¿Y cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo deberíamos calcular esto? Hagamos un ejemplo. Nosotros tenemos, ¿sí? Estos valores que nos ha dado. A ver, ejemplo. Tipo A, 10%, tipo B, 35%, tipo C, 25% y tipo D, 30%. Todos con lápiz y papel para que me puedan seguir. De este 30%, que es tipo D, ¿okay? Cuando yo haga la técnica de eosina Y o eosina hidrosina, yo solo voy a contar espermatozoides inmóviles. Y voy a contar 200 espermatozoides inmóviles. Al contar solamente espermatozoides inmóviles, que significa los tipos D de este mundo, ¿sí? Yo obtuve 60% de espermatozoides que están muertos y 40% que están vivos. Entonces, yo puedo decir, mira, el 40% es vitalidad. No. Recuerda que has contado inmóviles, que este 40% corresponde a un mundo de tipo D, 30%. ¿Que viene a ser cuánto? El 12%. 40% del 30%, el 12%. Entonces, tú sumas los vivos, 10, 35 más 25 más, que es D, pero tipo vivos, que viene a ser el 40% de 30 más 12, te va a dar 82% de vitalidad. ¿Ok? Entonces, de esa forma vamos a llegar a vitalidad. Yo no puedo entender cómo llegan resultados que nos dicen, oye, mire, tengo una espermatozoides tipo D de 10%, pero tengo una vitalidad de 60%. Entonces, yo en mi mente solamente puedo pensar de que este paciente tiene espermatozoides zombies, ¿no? Porque me están diciendo que solamente 10 de estos son inmóviles, me da 60% de vitalidad, así que hay 30% de espermatozoides que se mueven, pero están muertos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber poder desarrollar con exactitud un esperma. Y con respecto a la morfología espermática, algo que siempre lo he recalcado, dejemos de ser tan estrictos, señores. No seamos tan estrictos. Recuerden que esta forma de poder evaluar la morfología está en base a estudios en el cual han podido recuperar espermatozoides, ¿sí? Que han sido cercanos a la zona pelúcida o en el tracto reproductor femenino. Entonces, si queremos ver cuántos llegaron, no todos van a tener ese espermatozoide que ustedes quieren ver. Sí, 100% con exactitud bonito, no. No seamos tan estrictos, no hay ninguna correlación. Quiero que alguien me presente algún trabajo que me diga, porque tú, una cosita ya el embrioncito no es yo. Mentira, no existe eso, no es. Dejemos de ser muy estrictos. Hay cosas que son notorias para poder determinar que un espermatozoide realmente es anormal y sin duda puede estar correlacionado. Pero las cosas mínimas de un espermatozoide que me digan por esa cosita mínima, el espermatozoide tiene algunos problemas genéticos, mentira. ¿Okay? Yo sé que luego voy a recibir un montón de críticas. Tengo amigos que son muy estrictos, pero me van a colocar en el WhatsApp, ok, yo tengo otros datos, sí es verdad, pero dejemos de ser estrictos. Vean estas fotografías. Estas fotografías son de espermatozoides que se encontraron en el moco cervical. Si yo les pregunto a ustedes, a los grandes estrictos, ¿ven normal? Van a decir no. Pero son espermatozoides que llegaron y que tenían la posibilidad de poder uno de ellos ingresar al ovocito. Entonces, dejemos de ser tan estrictos, ¿sí? Dejemos de ser tan estrictos porque si no vamos a tener muchos pacientes con 0% de morfología. Otra cosa que la OMS nos dio, nos dice, ya no lo vamos a llamar normal, lo vamos a llamar ideal. ¿Cuánta controversia? ¿Cómo vamos a llamar ideal a un espermatozoide? Sigamos llamando normal. Yo sé que tienen otro punto de vista o quizás la definición de inglés al español es distinta, pero sigamos llamándolo normal. No podemos decir ideal. ¿Cómo explicas, yo, el espermatozoide ideal que yo le coloqué, inyecté a su óvulo, no formó un embrión? No formó un embrión bonito y ni siquiera ha llegado a blasto. ¿Cómo explico yo esto? De que uno ideal suena como que es el boom. No, cambiemos esa forma de pensar. ¿Sí? Cuando nosotros colocamos morfología normal en base a las características mencionadas con la OMS, que nos van a dar pautas para decir, este puede ser un espermatozoide normal.
Las láminas, vean, la técnica del emplumado es la técnica de frotis. Yo recomiendo siempre, señores, para que te salga bonita, porque a veces las muestras muy viscosas son bien complicadas, hagas un frotis de una muestra en fresco, si es muy viscosa, y luego puedes hacer diluciones. Yo he hecho, no va a afectar en nada, pero siempre usa PVC, no use suero. El suero puede, dependiendo del fabricante, venir mal y te va a alterar colas y todo esto. Dilúyelo y luego haz un frotis con la misma punta o tips y te van a salir láminas muy limpias y muy bonitas. Pero siempre, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es tomar la lámina en fresco como la lámina principal. Si no podemos evaluar porque está muy sucia, porque está viscosa, podemos recurrir a usar la otra lámina. Pero usen las dos para que vean cómo salen bonitas. Entonces, ¿cuál es la coloración bandera? Sigue siendo la coloración Papa Nicolau, pero puedes usar cualquiera, pero tener mucho cuidado. Siempre cualquier coloración que tú utilices, chalk, Dispic, cualquiera que tú utilices, siempre tienes que validarla con la coloración Papa Nicolau. ¿Perfecto? La coloración Papa Nicolau, hay tres colorantes, la hematoxilina que va a colorear la cabeza de color azul, el Orange G6 que va a colorear el citoplasma de color rosado, la eosina ácida, que 50 que tiene el citoplasma y los nucleolos de color rosado también. Es algo que también demora un poco más, es verdad, ahí tiene su parte negativa, pero creo que el resultado que tener las láminas y ver los espermatozoides muy bonitas, muy bonitas. También la OMS te dice cuáles son las características para poder saber cuándo es un espermatozoide normal en cabeza, ¿sí? Cuándo una morfología normal empieza intermedia y cuándo en cola el exceso de residuos citoplasmáticos. Y una cosa muy importante, la OMS te dice, ojo, no nos confiemos mucho en la morfología, ¿sí? No nos confiemos mucho en la morfología. Lo que también nos debería importar son los índices de teratospermia. Quiere decir, veamos cuántos defectos hay en cabeza, cuello, cola y exceso de residuos citoplasmáticos. Este valor también es importante. No es lo mismo decir, mira, tengo 5% de morfología normal, pero tengo un ITZ de 2.2, imagínense, es alto. Quiere decir que hay una gran cantidad de anormalidades en esa muestra. Entonces, ese valor debe ser considerado para que nosotros podamos luego analizar. Entonces, también hay otros índices como el índice de deformidad y el de MAI, pero actualmente te recomienda la OMS el índice de teratospermia. ¿Cómo vas a calcular este índice? Imaginemos, tenemos 200 espermatozoides analizados, 12 de ellos clasificados como normal, 188 como normal. De los 188 normales, 184 tienen efectos en cabeza. Y acá viene esto. La gran cantidad de defectos en espermatozoides es a nivel de cabeza. Siempre, casi siempre van a tener, casi todos los anormales es en cabeza. Ahí también hay otro error. He visto de que me dicen, ok, tiene 95% de anormalidad en cabeza, pero 60%, disculpen, 95% de anormalidades, de espermatozoides anormales, y solo 60% de cabeza. Mentira. La gran cantidad de anormalidades en un espermatozoide es de cabeza y los valores van a ser casi muy similares de espermatozoides anormales con anormalidad de cabeza. ¿Okay? 102 defectos de pieza intermedia, 30 de efecto principal y 44 de exceso de residuos citoplasmáticos. Lo único que hay que hacer es sumar todos estos defectos y dividirlo con los espermatozoides anormales, 184, 102, 30, 44, entre el número de espermatozoides normales y nos va a dar un valor. Este viene a ser el índice de teratospermia y hay que entregarlo con 2 decimales. ¿Sí? Entonces, esto, cuando tengan estos valores, traten de comparar para que vean ustedes con sus técnicas, con los FIP que hagan o las SICSI que hagan, para que vean cómo se van a reflejar los resultados. Entonces, para terminar, la cámara de Neubauer sigue siendo la cámara principal para poder determinar la concentración espermática. ¿Sí? La Mackler es una cámara que ayuda bastante, pero no nos va a ayudar cuando es muy poca cantidad de espermatozoides o hay mucha cantidad. Siempre esta cámara tiene que estar dentro de un laboratorio para que podamos tomarlo como referencia. Luego, excelente que haya regresado a la movilidad tipo A, porque hemos visto ya su correlación en relación al IFA y a la calidad de embriones cuando uno hace alta complejidad.
En cuanto a vitalidad, podemos evaluar, sigamos evaluando eosina y si te funciona muy bien y estás acostumbrado, no es necesario cambiar a eosina y nigrosina, mucho va a depender de la experiencia. Luego, lo que mencionamos, dejemos de ser tan estrictos, por favor, en la evaluación de la morfología normal o ideal para algunos, para no entrar mucho en controversia, que todavía creen que es ideal, y debemos rescatar la importancia que tiene el índice de teratospermia en la evaluación de la morfología espermática. Perfecto, solamente agradecer a todos. Este mundo de la reproducción asistida yo le debo mucho, y entre lo mucho que le debo es que yo mismo he podido hacer mi técnica de reproducción asistida y tener hoy en día una bebé de 1 año que viene a ser mi segunda hijita. Muchísimas gracias con todos. Perfecto. No sé si algún profesor está conectado. Sí, Si estamos tienen conectados. preguntas, tienen dudas. Pedrito, que me vas a dar con palo, no vamos a agarrar a sillazo. Exactamente. Una de las preguntas que yo te haría es que aparte del índice de teratospermia, también está el índice de anormalidades. ¿Es viable reportar siempre esos dos índices o inclusive hay un tercero también? ¿Tú consideras importante meter los tres índices ya? Ajá, exacto. ¿Meter ya los tres índices en el reporte del laboratorio? Determinar más informaciones que tiene más cosas por evaluar. Tranquilamente luego puedes calcular el de deformidad y el de teratospermia. Entonces, yo creo que necesitamos más estudios para ver cuál de estos tres índices tiene una mayor significancia. Pero acá viene el problema. O sea, esto solamente va a ser posible para poder determinar infertilidad masculina, mas no podemos correlacionarlo con las técnicas de fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando hacemos ICSI, y la gran mayoría que hace ICSI, vamos a tratar de escoger a ese espermatozoide que tiene menos daño. Ya jamás vamos a tomar a uno bacolao o a uno morfo. Entonces, de la forma de poder medir si es que estos daños tienen o no un efecto negativo dentro de un ovocito va a ser muy difícil. Ahora, nosotros cuando analizamos y hacemos el ICSI, vamos a tratar de escoger al más bonito, pero recuerda que lo estamos viendo a 400x, no más. Entonces, por ahí se nos puede pasar de que tenga una curvita mínima que en la evaluación de morfología normal probablemente le vayamos a poner un anormal, cuando somos muy estrictos. Pero eso no tiene un efecto. Por eso tenemos muchos casos de tener blastocistos 4, 5, 6 blastocistos. Entonces, por eso yo te decía, no deberíamos ser tan estrictos. Hay que tener parámetros. Y en el manual anterior, ¿te acuerdas que nos dieron a revisar, Freddy? ¿Te acuerdas que nos dieron, decía, los borderline, ¿no? Aparecían los borderline, decía, mira, ahora están los borderline, entonces están estos espermatozoides y está el excelentísimo espermatozoide. Vamos a ver cómo ya nos rompíamos y discutíamos, ahora qué vamos a explicar, ¿no? Pero cuando publicaron el manual, sacaron todo lo que nos dieron del borrador y publicaron algo que ni siquiera aparecía por un lado, ¿no? Nos engañaron, ¿no? Nos dieron algo para poder distraernos. Ahora, segunda pregunta que tendría, en base a tu experiencia, bueno, las veces que hemos tenido en los grupos que hemos agarrado sillazos, ¿tú consideras importante ese índice de teratospermia correlacionado con el índice de fragmentación? Dice que el día de ayer se dio charlas y la importancia en los ciclos de in vitro de alta complejidad y baja complejidad. Sí, yo creo que sí. En hacerlo con el índice de fermentación, sí. Cuando hemos visto que este índice es muy alto, vemos muy pocos espermatozoides y hacemos con el SCD que tienen a lo grande y aumenta el índice de fermentación. Son altos estos valores. O sea, sí tenemos correlación. Por eso podemos decir, estos daños severos, sí tienen un efecto en relación a la calidad del ADN del espermatozoide, ¿no? Y de hecho, hay estudios que haciendo estos índices muy altos, las tasas haciendo inseminación, ¿no? Es muy baja, muy baja. Sería bueno hacer un trabajo, no, pero sí se me ha ocurrido, y va por ahí a algunos, determinar con FIT convencional y determinar si es que estos espermatozoides puedan tener una mayor cantidad de reacciones oxidativas que la exposición, a pesar de poder hacer una selección espermática, a pesar de eso,
estos espermatozoides tengan a producir más ROS de lo normal y el ovocito se exponga en un medio con mayor ROS que predisponga a que al final sea un ovocito que va a formar o se va a detener o va a formar un embrión aneuploide o va a formar un blastocisto feito, ¿no? Sería genial que ahí lo haga, ¿no? Sí, esa es la importancia, ver, determinar esos cambios, como yo siempre he comentado también. Hay cosas buenas y cosas malas del manual. Hay que tomar las buenas y sobre esas buenas trabajarlas y después podemos seguirnos agarrando sillazos y definir lo que no estamos totalmente de acuerdo todos, que no todos pensamos igual. Pero bueno, excelente charla, Layo. Dejo la palabra a Freddy. Tiene varias preguntas también. No, Layo, excelente. Siempre me ha encantado la forma en que tú puedes comparar los diferentes métodos y darnos una luz y reforzar que tenemos que regresar a lo básico, la importancia de poder comparar y validar todos nuestros métodos, por ejemplo, usando la cámara de Neubauer o con la tinción de PAP. Yo sé que en los laboratorios a veces estamos con tanto trabajo que estas técnicas, no sé si tu impresión es esta, pero están diseñadas para laboratorios más pequeños. Sí, Y a veces sí, se le sí. da mucho énfasis a la precisión, exactitud y queremos ser como que queremos llegar a determinar el volumen del eyaculado con 2 decimales de precisión y queremos llegar a determinar las concentraciones con 4 decimales y queremos hacerlo cuantitativo cuando en realidad, en mi caso muy personal, siento que lo que queremos es algo orientativo, que nos dé una luz hacia qué tratamiento nos tenemos que dirigir. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Siempre me ha quedado la duda en las prácticas que hemos tenido sobre Mira, en realidad, cuál es la o sea, necesidad de ser tan obsesivos. como siempre he dicho, cuando me ha tocado defender al manual, me pongo al lado del manual y me pongo como abogado para defenderlo. Cuando me voy a criticarlo, me pongo al lado del abogado contrario, del fiscal y le doy con palo. Hoy en día me tocó ser fiscal. Con sinceridad. Esos valores que me dan, que te pide con exactitud la OMS, porque te lo pide la OMS, creo que son más datos estadísticos que al final es para hacer algo a futuro. Pero para nosotros que trabajamos dentro de un laboratorio, nosotros solamente queremos ver la muestra, cómo está, y decidir si vamos a una FIP, vamos a una ICSI, no nos más allá. Están los chicos que sí tienen los cálculos y se luego de poder evaluar, y creo yo como todos, apuntamos los números, nos vamos a hacer el procedimiento porque ya lo vimos que vamos a hacer, y ya luego los chicos cuando están en hora de tranquilidad, te sacan los porcentajes, te suman, entonces creo que esto sirve más para tener datos estadísticos y nos falta los famosos tesistas para que se sientan y puedan hacer todo esto, ¿no? Como decía un gran profesor y maestro mío, los famosos MOP, que viene a ser las manos de obra barata, ¿no? Que nos ayude a poder calcular esto, ¿no? Pero para nosotros, que estamos haciendo embriología y que no tenemos el tiempo, incluso yo he tratado de validar unas láminas, y tú lo has visto, las CanMorph, que son unas láminas que en 30 segundos o máximo un minuto tenemos la morfología. Entonces, hemos tratado de validar eso para nosotros, porque a veces hacer el perpendicular para nosotros mismos es complicado, porque no tenemos mano. No, nos falta alguien quien lo pueda hacer, sería genial. Pero a veces hay tanto trabajo que tenemos que tener algo a la mano que nos ayude a disminuir todo ese tiempo que necesitamos para poder hacerlo. Porque nosotros somos, ok, vemos esto, sí sabemos, sí, vamos a trabajar con la mayor cantidad de perfecciones para que podamos tener la mejor calidad espermática, hacer una selección, una buena observación, pero más allá, estos valores estadísticos como que no nos importa mucho a nosotros, porque ya tenemos una idea de qué es lo que queremos obtener para poder aplicarlo, pero tiene que estar registrado y para eso necesitamos personal que luego se siente y saque los porcentajes, saque los cálculos y tenga un valor ya propio para la estadística final, una publicación a futuro, ¿no? Claro, claro. Perfecto, yo creo que va a haber más preguntas, más dudas, seguro más adelante en el grupo, encantado de poder responder. ¿Sí? Entonces, para seguir continuando,